Hola a todas y todos. En los siguientes minutos abordaremos los principales desafíos y las grandes oportunidades que tiene México en su transición hacia un nuevo modelo de desarrollo sustentable basado en una economía circular en donde nadie se quede atrás. Mi nombre es Mauricio Centeno Casas, líder técnico para esta etapa diagnóstica que sin duda sentará las bases para la elaboración de una estrategia nacional de economía circular. Este es un trabajo que ha sido liderado y publicado desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con apoyo técnico de la Agencia Francesa de Desarrollo y con apoyo del equipo consultor de la firma Global Factor. En el siguiente código QR podrán descargar este documento, el cual se basa en 3 elementos fundamentales: el análisis del metabolismo económico nacional, el entendimiento de la importancia de las ciudades y los 5 sistemas vitales para que éstas puedan hacer su transición hacia un modelo circular, y finalmente, cómo el impacto de las industrias emergentes que están transformando la forma como vivimos y la forma como producimos a nivel global pueden ser un área de oportunidad para el posicionamiento de México en esta materia. ¿Por qué iniciar la transición a la economía circular en México? Esta fue la pregunta central y el eje rector de este estudio. En el capítulo 1 pasamos de entender qué es la economía lineal en términos de una economía extractiva e intensiva, que si bien nos ha permitido desarrollarnos en los últimos 70 años, también ha generado un sinnúmero de externalidades y un desequilibrio ecológico, no solo en México, sino a nivel global. En una segunda instancia, esta economía genera y produce bienes y servicios de manera masiva para todas y todos nosotros, que consumimos todos los días, y cómo estos productos que tienen corta vida porque están basados en la obsolescencia programada, terminan siendo un flujo residual de materiales o de emisiones al ambiente. Este modelo, específicamente en los últimos 30 años, se ha exacerbado generando una tasa de extracción altísima, lo cual genera enormes externalidades en las comunidades, pero también pone en jaque la disponibilidad de recursos para los próximos años y para la próxima generación. Nuestra economía es altamente dependiente no solo del consumo de combustibles fósiles, sino de la generación de emisiones en todas estas etapas. Finalmente, ¿cómo perdemos valor desde una economía lineal que genera productos, que extrae recursos, que los transforma en bienes y servicios, pero que después de una corta vida útil terminan en un relleno sanitario en el mejor de los casos? Esta triple crisis ambiental que se vive a nivel global y que específicamente en México tiene unas áreas de mayor relevancia, se podría materializar en 3 partes importantes. Por un lado, la pérdida de competitividad y la baja productividad que estamos experimentando dentro de sectores productivos que son estratégicos para el desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque además somos exportadores hacia mercados que cada vez son más regulados y que están trabajando bajo nuevas reglas de mercado enfocadas en la economía circular y en una economía mucho más verde. En un segundo punto es cómo estamos deteriorando el medio ambiente actual, pero también cómo estamos poniendo o comprometiendo la disponibilidad de estos recursos naturales de los que depende el desarrollo de las próximas generaciones. No solamente la pérdida de biodiversidad, sino también la deforestación y el agotamiento de los recursos y de los servicios ecosistémicos que necesitamos para la economía. En un tercer nivel, cómo el cambio climático se está volviendo cada vez más relevante, no solo en términos de mitigación para el corto plazo, sino en todas las estrategias y acciones que tenemos que implementar en mediano plazo para adaptarnos a un nuevo contexto climático y a una nueva base de riesgos. Hoy día podemos ver procesos más grandes, más intensivos de migración basados en los impactos de este cambio climático, de los cuales México es uno de los países más impactados por su posición geográfica. A nivel global, hemos transgredido 6 de los 9 límites planetarios, lo cual México no es ajeno a esta realidad, siendo además parte de una región que es una de las más vulnerables en términos de ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos de cada vez mayores proporciones. El acoplamiento de la economía o del crecimiento económico con el deterioro ambiental son fundamentales bajo este análisis. En primer lugar, el 44% de la economía global depende de los recursos naturales, es decir, en una primera reflexión, que por cada peso, por cada dólar que generamos, prácticamente la mitad es dependiente del uso de los recursos naturales y de la disponibilidad de estos en el largo plazo. En el gráfico que podemos ver en pantalla, podemos entender cuál ha sido el crecimiento sostenido de la economía mexicana en términos del Producto Interno Bruto, pero también el acoplamiento que tiene la generación de impactos ambientales, en términos de mayores costos por agotamiento y mayores costos por la degradación ambiental.
En la línea amarilla lo que podemos ver es cómo las emisiones de gases de efecto invernadero se han comportado durante estos últimos 25 años. Si bien en el último periodo podemos ver que hay una tendencia a la baja, también podemos inferir que la tendencia no es suficiente para alcanzar las metas que el país se ha propuesto para el año 2030, que es mitigar en más de 30% sus gases de efecto invernadero, para lo cual necesitamos un nuevo modelo económico que, bajo los principios de la economía lineal, pues simplemente se ve como inviable. ¿Por qué una economía circular? Entonces, empecemos por ahí. La economía circular nos permite, por un lado, hacer una recuperación continua de recursos, es decir, de productos, de partes de los que están hechos y de los materiales en los que están basados, que además evitamos extraer más recursos de la naturaleza con las externalidades que esto implica, y estos recursos, una vez insertados dentro de la economía, nos permite generar valor en cascada, ya sea como productos de segunda y tercera generación o como materiales de reutilización en diversas maneras, ya sean bienes de origen biológico o materiales de origen industrial. Además, la economía circular nos permite transformar nuestras cadenas de valor y todo el sistema productivo, introduciendo nuevas tecnologías más limpias, descarbonizar los procesos productivos y transformar las dinámicas del consumidor final, donde estamos todas y todos nosotros tomando decisiones de compra y de consumo todos los días. En un tercer nivel, aguas arriba, es cómo repensamos desde el diseño todos estos productos que necesitamos todos los días para satisfacer nuestras necesidades como ciudadanos. Desde la ropa que utilizamos, la tecnología que es requerida para nuestras actividades diarias, hasta los alimentos que son básicos para poder desarrollarnos en el tiempo. La economía circular nos permite como reintegrar tres cosas. Primero, los recursos a la naturaleza, creando ciclos positivos en términos de aprovechamiento, en términos de regeneración y de restauración del ciclo ecológico. En un segundo nivel, nos permite, a través de una economía mucho más fuerte y mucho más resiliente, crear cadenas de valor donde los pequeños productores puedan tener una mayor resiliencia en el tiempo y una participación de mucho más relevancia en las cadenas de valor globales en las que participan. Y tercero, nos permite diversificar la economía, insertando nuevas actividades, nuevas tecnologías, desarrollar habilidades en las personas, en jóvenes, que están en territorios donde hay mayor potencial, y esto a su vez pues nos permite reducir la desigualdad y la brecha que tenemos hoy de pobreza. En conjunto, todas estas acciones y todos estos modelos a través de la economía circular contribuyen directamente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda de desarrollo que se ha propuesto el 2030 y que para los próximos años seguramente contará con una nueva versión al año 2045 o 2050. ¿Cómo avanzamos en la adopción de una economía circular en México? Este estudio se basa principalmente o fundacionalmente en los tres principios de la economía circular. Primero, entender cómo eliminamos la generación de residuos y cómo mitigamos la generación de contaminantes de agua, suelo y aire a través de todos nuestros procesos de producción y de consumo. Además, cómo mantenemos en un valor continuo todos estos materiales y recursos que han sido extraídos para evitar tener que extraer más y para poder estar creando nuevos circuitos económicos de mayor valor agregado. Y tercero y más importante, cómo creamos a través de un enfoque regenerativo sistemas que nos asegure la renovabilidad de los recursos y que asegure que la próxima generación los tenga a disposición para su desarrollo. Las 10 estrategias de circularidad, denominadas como las 10 Rs, nos permiten ir desde la recuperación de materiales para poder reinsertarlos a la economía en la misma lógica que le dio origen, hasta poder crear todas estas dinámicas de regeneración de sistemas, pasando por eslabones como la reparabilidad de los productos para evitar la obsolescencia programada y para mejorar las condiciones de usabilidad. Todas estas alternativas y estrategias nos permiten ir generando una revalorización continua en cascada hacia arriba, es decir, que si reciclamos un material, si bien tiene un valor de mercado, nunca va a ser tan alto como si evitamos o utilizamos materiales que tienen un ciclo de aprovechamiento continuo, como puede ser el compostaje de materia de base biológica. Entonces, esta escala nos permitirá ir implementando al interior de las industrias, a lo largo de las cadenas de valor y en los mercados de consumo donde nosotros somos un actor clave, una serie de acciones que faciliten esta revalorización continua.
¿Cómo avanza la adopción de la economía circular a nivel regional? Bueno, desde 2019 México hace parte de este grupo de los 9 países pioneros que han avanzado bien en el desarrollo de políticas públicas, algunas estrategias país, subnacionales, pero también en algunos esfuerzos regionales donde más de un país ha aportado conocimiento, intenciones de desarrollo y obviamente este liderazgo para promover la transición a una economía circular. Casos como Colombia y como Chile, que desde 2019 implementan estrategias y hojas de ruta nacionales, hoy evidencian resultados que permite hoy repensar cómo va a ser el futuro de la economía circular para los próximos años. México ha avanzado en un diagnóstico, en una evaluación de su marco regulatorio. Hoy se encuentra en la posibilidad de desarrollar un marco regulatorio nacional que cobije a los diferentes instrumentos subnacionales y que en el tiempo permita transformar las reglas para que todas las industrias puedan ver en la economía circular una atracción para la inversión. ¿Cómo avanza la transición entonces de la economía circular en México? Hoy podemos ver que más del 40% de las entidades federativas ya cuentan con algún instrumento de política pública, algún proyecto de ley o algún instrumento regulatorio para impulsar la adopción de esta economía circular a nivel local. El desafío es cómo los integramos y cómo creamos un marco común para que las industrias que operan en territorios más allá de ciertas entidades que tienen estos instrumentos puedan tener esta certeza jurídica y todos estos elementos para transformar su modelo de negocio, su proceso productivo y poder invertir de manera contundente en nuevas tecnologías y en innovación. En este segundo capítulo podremos profundizar en la caracterización de la economía mexicana y en el metabolismo, que significa cómo estamos utilizando todos los recursos naturales y todas las materias primas, tanto materias sólidas como energía y recursos hídricos. Es importantísimo tener claro que México hoy es la economía número 12 del mundo y de ahí parte su importancia. Es un país gran exportador que hace parte de una de las sociedades comerciales más importantes del mundo en la región Norteamérica, es decir, es un gran jugador en la generación de productos y servicios, pero también en el consumo de recursos naturales. Y tercero, estamos en un modelo económico dual desde hace más de 25 años que, si bien ha tenido un crecimiento sostenido, también tiene una gran brecha en términos de informalidad. Entonces, con esos dos criterios, exportación e impacto económico basado en este modelo dual, donde el 25% es generado desde la informalidad, es que abordamos los siguientes temas. ¿Cómo es la caracterización de los sectores económicos de México? Bueno, la economía mexicana tiene 3 grandes sectores. El sector primario, del cual depende el 4% del Producto Interno Bruto, que si bien no parece ser el valor más importante, sí requiere atención especial porque es una de las áreas donde mayor consumo y extracción o impactos en términos extractivos existen. Esta economía del sector primario se basa en 4 sectores principales: la ganadería, la minería, la agricultura y la pesca. Es ahí donde tenemos múltiples oportunidades para la creación de valor e incluso para insertar nuevas actividades o modelos de innovación basados en la bioeconomía. Un factor importantísimo es que este sector primario, al menos en su 50%, se genera en 5 estados de la República, es decir, tenemos una concentración en zonas estratégicas del país. El sector secundario, por otro lado, que representa 1/3 del tamaño de la economía nacional, está basado en 2 grandes sectores. El sector de la construcción, es decir, el que nos permite desarrollar los sitios donde vivimos, todos los entornos urbanizados donde está concentrada la gran población de México, y una economía que mide 2/3 partes de ese sector, que es la gran generadora de bienes y servicios, tanto para el consumo nacional como para la exportación, es decir, lo que le da fundamento a ser este gran exportador o este gran jugador a nivel global. El sector terciario, que ocupa 2/3 partes del tamaño de la economía nacional a través de actividades como el comercio, el turismo, los servicios digitales, los servicios financieros y no financieros, entre otros, son los grandes consumidores de todos los productos y bienes que han sido elaborados desde el sector secundario, pero también que son gracias a la actividad del sector primario. En otras palabras,
Este sector, que es el más importante en términos económicos, es el gran consumidor de toda esta base de recursos que tenemos hoy día en nuestras ciudades y que exportamos también a otros países. Desde el año 2018, la Fundación Circle Economy y el Foro Económico Mundial vienen haciendo un esfuerzo importante por medir el nivel de circularidad a nivel global, es decir, qué tan circular es la economía en términos del aprovechamiento de los materiales sólidos, es decir, de las materias primas o de todos estos recursos que se extraen de la naturaleza, que se usan para generar valor y después para satisfacer las necesidades de la población, el agua y los recursos hídricos que son básicos para esto y la energía en todos sus campos, desde la energía eléctrica hasta la energía térmica y cómo esta base energética va evolucionando hacia una transición que requiere una descarbonización gradual. Este estudio o esta metodología ha sido emulada por nuestro equipo consultor para poder desarrollar una primera aproximación en términos de economía y metabolismo nacional para México, obviamente con datos oficiales, pero también haciendo algunas consideraciones específicas. Algunos de los desafíos asociados a cómo implementar esta metodología se comentarán más adelante. En términos de índices de circularidad, ¿qué es lo que se ha medido? Este reporte mundial llamado Circularity Gap Report o reporte de la brecha de circularidad para el año pasado, 2023, nos demostró que toda la economía del mundo tiene un índice del 7.2%. Esto significa que más del 92% del valor que se inyecta en los recursos y más del 92% de todos estos recursos naturales que se introducen a la economía hoy son desperdiciados o son contaminados, generando pues una serie de externalidades en los territorios. Este mismo análisis presentado para el año 2023 para la región de Latinoamérica, de la cual somos parte, indica que a nivel regional somos 20 veces menos circulares. Es decir, si hay unas brechas muy grandes a nivel global, pues para el caso de nuestra región significa que se exacerban en 20 veces. En esta primera aproximación desarrollada por el equipo de consultoría de Global Factor, esta aproximación nos permite entender que México está perfectamente acoplado al comportamiento de las economías de la región, es decir, con un nivel de circularidad muy bajo, 20 veces menor al de la economía global, donde no solamente hay un desaprovechamiento de todos estos recursos y una pérdida de valor gradual, sino que además hay una serie de externalidades que vuelven más vulnerable a la región ante los potenciales efectos del cambio climático. Los tres grandes hallazgos de esta primera aproximación en el análisis de flujo de los materiales sólidos son tres. Primero, que somos un país altamente dependiente en el uso de la biomasa, de los minerales no metálicos y de los combustibles fósiles. Un segundo hallazgo tiene que ver con esta gran dependencia que hay de la economía nacional por la importación de todos estos recursos. Un tercio de todos estos materiales y materias primas necesarios para el desarrollo provienen de afuera, lo cual en un contexto de cambio climático, de mayores riesgos climáticos y de un reordenamiento geopolítico es fundamental. Y tercero, la autosuficiencia que tiene México hoy como economía en términos de los materiales estratégicos, pues vemos que todavía es baja. Entonces, la economía circular nos permite ver una gran oportunidad en la recuperación continua y poder fortalecer esa base de suministro, tanto de biomasa como de minerales metálicos no metálicos, y este proceso de descarbonización y de cada vez requerir menos el uso de los combustibles fósiles en esta transición hacia el uso de otras fuentes renovables limpias. Desde la perspectiva del uso de los recursos hídricos, lo que podemos ver a nivel global es que hay una huella hídrica per cápita, es decir, cuánta agua consumimos a nivel global por persona, que es de 1.385 metros cúbicos por habitante. En términos regionales, este valor es mayor, quiere decir que somos menos productivos a nivel Latinoamérica o que consumimos más agua para satisfacer las necesidades de la población. En la perspectiva de la economía nacional, podemos ver que México, además, tiene una huella 12% más grande que el nivel regional, pero 43% mayor que el consumo per cápita global. Esto quiere decir que esta tasa pues está basada en una mayor ineficiencia en el uso del recurso y obviamente en todos los desafíos que están implícitos tanto en la parte productiva como en el consumo y en la infraestructura de nuestras ciudades.
Entre los hallazgos más importantes de este análisis de recursos hídricos, podemos ver que el gran consumidor de este recurso es el sector agrícola, es decir, la producción de alimentos, el sector primario, que ya lo veíamos en términos económicos, el consumo doméstico, donde estamos todas y todos nosotros tomando decisiones todos los días, en nuestros hogares, en los hoteles y en los sitios donde vivimos, y la producción industrial, que es altamente dependiente en algunas industrias más que en otras y en algunos territorios más que en otros. Entonces, esta es parte fundamental para poder atacar este problema de raíz. El segundo hallazgo tiene que ver con esta huella, que es mucho mayor en términos de huella per cápita en México con respecto a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Que hay oportunidades de inversión tanto en infraestructura, es decir, modernización y mejora en las condiciones del uso de este recurso, en las condiciones y aprovechamiento y circularidad dentro de la industria, dentro de los sectores productivos, y en la diversificación de las fuentes de suministro, es decir, en la inversión en innovación para crear nuevas fuentes que hoy no son utilizadas, como la captación de agua, la desalinización, entre otras tantas. Y finalmente, vemos un proxy de circularidad, es decir, del agua que sí se logra tratar a través de plantas de tratamiento de aguas residuales, solo un 9% de recirculación. Es decir, que el 91% del agua que sí es tratada, que es una pequeña proporción de todo el agua que contaminamos, hoy día no se está aprovechando y no se está recirculando. En un país donde más del 65% del territorio nacional ha entrado en una etapa de estrés hídrico, un factor fundamental. En términos de energía, antes de entrar en el detalle de este metabolismo para México, es importante mencionar que a nivel global hay una meta para la generación de energía eléctrica del 65% a partir de recursos renovables. El estudio para la región lo que nos muestra es que hoy día, a nivel Latinoamérica, el 38% de la energía es generada a partir de estos insumos energéticos renovables. En esta primera aproximación al metabolismo económico mexicano, desde una perspectiva de la energía, vemos que solo el 13% es generado a partir de recursos renovables. Esto significa que México tiene una mayor brecha para la generación de energía limpia para los próximos años, lo cual será una tendencia a revertir como parte de una estrategia nacional de economía circular. ¿Cuáles son los hallazgos principales de este análisis? Bueno, primero ya hablamos de esta tendencia que tiene México o esta gran brecha con respecto a lo que ocurre a nivel regional, pero también en esta meta para los próximos años a nivel global. Y en el presente podemos ver que el 87% de la oferta energética del país es altamente dependiente de los combustibles fósiles, ¿no? Como el gas natural, como el petróleo y como el carbón. ¿Cuáles son los grandes sectores en donde tenemos que trabajar fuerte para reducir el consumo en estos recursos fósiles? Primero, el transporte, el sector industrial, es decir, la industria de la transformación y que es altamente intensiva en el consumo de estos combustibles, y a nivel residencial, que es donde consumimos la energía eléctrica. Entonces, estos tres grandes sectores son donde hay una serie de oportunidades para crear nuevos modelos de negocio y la implementación de nuevas tecnologías en esta transición energética de los próximos años. En el capítulo 3 de este informe, entenderemos cuál es la importancia de las ciudades con respecto a una transición acelerada hacia una economía circular como modelo de desarrollo sustentable. Este capítulo tiene una particularidad y es que hemos abordado desde un enfoque sistémico, primero, la integración del entorno urbano y de estos espacios de territorio que van más allá al lugar donde vivimos o donde está la infraestructura, es decir, todo el territorio de soporte de las ciudades, de donde viene la energía y los alimentos y hacia dónde van todos estos vertimientos y flujos residuales. Asimismo, las industrias emergentes que están transformando el comportamiento y las dinámicas productivas a nivel global como catalizadores de una economía circular a nivel territorial. ¿Por qué el futuro de las ciudades es fundamental? Porque 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos hoy ya vivimos dentro de estos espacios y dentro de estos entornos urbanizados, en estas 72 ciudades que son las grandes generadoras de empleo, de desarrollo, pero también donde están las oportunidades de mitigación de externalidades. Es ahí donde 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan día con día, movilidad, consumo de alimentos, producción industrial, etcétera. Y es ahí donde todos los recursos naturales o la gran parte están siendo procesados y están siendo consumidos por todas y todos nosotros.
En términos energéticos, el 60% de la energía que generamos tiene que ver con las dinámicas que ocurren dentro de un entorno urbanizado y dentro de un territorio que está soportando pues, la vida de millones de mexicanas y de mexicanos. Este capítulo tiene 4 criterios de análisis fundamentales. El primero, la circularidad de los materiales. Segundo, las oportunidades de formalización y de creación de las empresas y de los empleos del futuro. Cómo la mitigación en el mediano plazo es una oportunidad para transformar nuestros sistemas y cómo la adaptación al cambio climático es ese gran motor hacia el cual debemos apuntar desde la toma de decisiones desde ya. Y finalmente, la competitividad y productividad como un eje rector de toda esta transformación, en donde es estratégico invertir, cuáles son las áreas de innovación a desarrollar y cuáles son esas áreas productivas en las que se diversificará la economía nacional. Las ciudades tienen que ser vistas no solo como esos espacios donde vivimos todas y todos, sino como una serie de capas subyacentes basadas en sistemas vitales. En este informe hemos tomado 5 sistemas fundamentalmente para entender las oportunidades de circularidad. El primer sistema es el agroalimentario, es decir, desde la producción primaria de alimentos hasta el consumo final en el turismo, en el hotel, en nuestro hogar. Es ahí donde estamos consumiendo 80% de los recursos hídricos y donde 34% de todos los alimentos que se producen pues son destinados a un relleno sanitario porque hoy tenemos una economía lineal insostenible. El segundo sistema tiene que ver con la producción industrial y la manufactura de bienes y servicios que son los que nos permiten tener una mejor calidad de vida en el día a día. Es ahí donde está la obsolescencia programada hoy día que tenemos que transformar a través del ecodiseño en productos de larga duración, en productos que nos brinden múltiples servicios y en estos materiales que puedan retornar una y otra vez a la economía. La construcción y el desarrollo de infraestructura es una de las áreas con mayores oportunidades. Es ahí donde 60% de los residuos de manejo especial se generan en clave de residuos de la construcción y de demolición. El sistema de los servicios, que es el gran consumidor de bienes y servicios, es decir, el turismo, el comercio, los servicios financieros, no financieros y digitales, pueden generar alternativas para crear oportunidades de valor para la economía circular. Es ahí donde 80% hoy de los trabajadores están en la informalidad y donde hay una gran oportunidad también de transformación social. Y finalmente, y esto es un aspecto innovador de este informe, es cómo incorporamos por primera vez un sistema llamado de cierre de ciclo y de revalorización de los recursos como un gran ecosistema para poder generar una circularidad en todos estos flujos. Es decir, desde personas que informalmente se dedican a actividades relacionadas con la pepena, pasando por sociedades, cooperativas y asociaciones especializadas para el reciclaje y la recuperación, hasta aquellas empresas de alta tecnología, altamente especializadas para revalorizar materiales que son muy complejos hacer en un proceso de aprovechamiento no industrial. Entonces, este ecosistema puesto al servicio de las grandes ciudades. ¿Cómo pasamos de una economía que genera enormes externalidades y donde más del 90% de los recursos llegan a un relleno sanitario hacia una economía que genera empleos verdes, que genera nuevos circuitos de aprovechamiento de estos materiales y una circularidad continua que diversifica la economía y que nos permite agregar valor a todos estos productos y servicios? Finalmente, ¿cómo logramos integrar desde un enfoque sistémico la circularidad de los recursos, la industria 4.0, que está transformando la industria y nuestras ciudades inteligentes, y cómo la transición energética es un motor para el desarrollo y la transformación a partir de una economía circular en donde nadie se quede atrás? En este último capítulo hemos consignado las grandes conclusiones y estas reflexiones de cara a la implementación o la elaboración de una estrategia nacional de economía circular para México. Preguntas como ¿cuáles son estas industrias, cadenas productivas o regiones del país donde hay una mayor oportunidad y una posibilidad para que la economía circular se convierta en un motor de desarrollo? Se responden en esta sección. ¿Cuáles son las grandes brechas y retos que tiene México hoy para hacer esta transición acelerada a una economía circular? En términos de retos hay 4. Primero, hace falta un marco regulatorio federal o de orden nacional que permita hacer la integración de todos estos instrumentos e iniciativas territoriales para poder contar tanto con la certeza jurídica como con estos mecanismos que incentiven la inversión para la economía circular. Un segundo elemento es crear una estrategia de franca adopción de un modelo de desarrollo sustentable para México, es decir, que habilite
la transformación de los mercados, que habilite la integración de nuevas tecnologías y que facilite la llegada de nuevas inversiones a territorio donde se estén formando también a las personas idóneas para desarrollar estas actividades económicas. En cuanto a producción y consumo circular, significa cómo hacemos esta transición dentro de las industrias que ya son estratégicas hoy. Cómo pasamos de industrias que son altamente contaminantes o que tienen unas metas de descarbonización a industrias limpias que puedan aproximarse a la carbono neutralidad y a la circularidad en todos sus procesos. Finalmente, cómo instalamos dentro del concepto de modelo de desarrollo social y territorial la economía circular, desde el aprovechamiento y uso responsable de los recursos naturales hasta la diversificación económica basada en la tecnología, en la innovación y en la ciencia. En términos de brechas tenemos 3. Lo primero, es importante dedicar los siguientes años a crear las capacidades y a crear los modelos de educación basados en una economía circular, en el desarrollo tecnológico y en crear una economía donde nadie se quede detrás. Una segunda brecha por cerrar es cómo creamos estos modelos de gobernanza y estos esquemas de colaboración y de cooperación multisectorial donde todos los sectores y todas las organizaciones puedan hacer parte de este nuevo ecosistema y puedan crear desde su core de negocio o desde su actividad principal dinámicas que favorezcan la implementación de una economía circular. Finalmente, cómo transformamos el mercado desde modelos de responsabilidad extendida del productor, que ya hay experiencia en países hermanos que han sido exitosos y que han ayudado a generar dinámicas de revalorización, poderlos llevar al esquema territorial en México y a las industrias estratégicas. Las fortalezas que hoy presenta el país para hacer esta transición acelerada son las siguientes. Primero, contamos con un nivel de responsabilidad y de apuesta corporativa desde muchas industrias relevante, donde no solamente se reportan indicadores de ASG, sino donde hoy se trabajan en iniciativas y en inversiones dedicadas a la transformación de sus cadenas productivas. Segundo, cómo aprovechamos estos avances de nivel subnacional con estos primeros pasos nacionales en consolidar este marco y estas reglas estructurales que transformen el mercado de consumo donde estamos nosotros, pero también que transformen toda la dinámica productiva desde el sector primario hasta el sector terciario. Cómo aprovechamos todos estos esquemas de financiamiento y todos estos mecanismos que han surgido en los años recientes en términos de finanzas sustentables o en programas de inversión para poder traer esas inversiones estratégicas a territorio donde está el potencial de circularidad y donde están estas grandes oportunidades de desarrollo industrial. Finalmente, cómo el mercado, que ya está evolucionando a partir del consumidor, tiene una mayor tracción y empieza a generar cada vez mejores dinámicas en términos de consumo sustentable y de prácticas de la economía circular a través de las 10 Rs. México hoy tiene las grandes oportunidades como jugador principal en la economía circular o como este potencial de convertirse en un país líder. Primero, porque en la medida que resolvamos las necesidades en nuestras ciudades, donde vivimos 80% de las personas, en esa medida podremos exportar estos servicios a otras ciudades de la región donde también requieren resolver todos estos desafíos en términos de infraestructura, en términos productivos y en términos de la adecuación de las tecnologías y de la cuarta revolución industrial aplicada al mercado. Cómo las industrias emergentes en las que México tiene una gran ventaja, por ejemplo, somos el 7º país en producción de vehículos, se puede transformar en un motor de desarrollo hacia la electromovilidad en un planeta que hace una transición acelerada hacia esta tendencia. O la bioeconomía como una oportunidad de reaprovechamiento continuo de productos que vienen de base biológica y que podrían ayudarnos a mitigar la dependencia en insumos como los fertilizantes que vienen del otro lado del mundo. Finalmente, cómo todos estos eslabones que son clave para la circularidad, desde la producción primaria hasta la producción terciaria, pueden ser transformados a partir de un marco regulatorio robusto, de una política fiscal que priorice y que penalice a quien contamina y finalmente crear unas nuevas reglas de mercado que no solamente faciliten que el consumidor tenga una mejor opción de compra o una mejor decisión de consumo, sino que además lo convierta en un agente económico y que pueda valorizar sus propias decisiones a partir de nuevos modelos de negocio integrados con las tecnologías digitales. Bueno, este ha sido un preámbulo de lo que está contenido en este estudio diagnóstico. Mi nombre es Mauricio Centeno Casas. En el link podrán encontrar mis datos de contacto y agradezco mucho su atención.
Estaremos gustosos de recibir su retroalimentación y comentarios. Muchísimas gracias.